Les damos la más cordial bienvenida al Quehacer Virtual. Hoy tenemos un programa que no solo se ve, se siente. Vamos a hablar del arte, pero no del arte como decoración o como relleno de horario. No, vamos a hablar del arte como ese lenguaje que nos permite pensar con el corazón y sentir con la mente, porque el arte no solo es para museos o escenarios. El arte educa, el arte transforma, el arte salva. En este episodio descubrirás cómo la música, el teatro, la pintura y la danza pueden cambiar vidas desde el aula. Te compartiremos historias reales, entrevistas con expertas increíbles, prácticas para incorporar el arte en casa y en la escuela, y hasta una película que te va a dejar con el corazón vibrando. Así que quédate, porque cuando el arte entra en la educación, nada vuelve a ser igual. ¿Qué es el arte? Es una forma profunda de expresión humana que atraviesa la historia, las culturas y las emociones. Es más que pintura o música, es lenguaje, es símbolo y es historia viva. Desde la danza hasta la escultura, desde el teatro hasta la ilustración digital, el arte traduce lo invisible en formas visibles y nos permite conectar con lo más íntimo de nuestro ser. ¿Y qué pasa cuando el arte entra a la educación? La educación con arte no solo enseña, transforma. Las artes permiten al estudiante desarrollar habilidades cognitivas, pensamiento crítico, sensibilidad estética, empatía y creatividad. Se aprende a mirar, sentir e imaginar, además que potencia la comprensión del mundo, fortalece la identidad y favorece la expresión emocional, formando individuos más seguros de sí mismos. La relación entre la educación y el arte es esencial para el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. La educación artística no solo enriquece el aprendizaje, sino que también contribuye al crecimiento personal y social de los jóvenes, preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro. Integrar el arte en el aula es darle al conocimiento un rostro humano. Como decía Pablo Picasso, todo niño es un artista, el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Para mí, cuando era chiquita, pues el arte era algo que no estaba pensando mucho en él, y solo era algo que me gustaba mucho y hacía, y solo ver que mi imaginación podía ser en la realidad en papel o con pinturas o con crayolas en la pared. Era así chiquito que viera que wow, yo tengo el poder aquí con mis manos. Pues mi motivación para seguir, yo creo, era cuando de verdad encontré lo que quería decir con mi arte. Y me tomó mucho tiempo, me tomó como un año de pensando y pensando y pensando, y era mucha meditación, mucho conectación, mucho que tuve que leer información, tenía que buscar, porque no tenía la información para hacer lo que quería, y pues era todo un proceso. Y después que eso pasó, ya, como dije, ya entiendo lo que quiero decir y ya tengo todas las partes, se puso en perspectiva. Sí, esto, me veo haciendo esto con mi vida, sé mi plan, y desde ahí solo va cuando piensas lo que va a ser el futuro. Todo lo que he estado trabajando en mi vida, como finalmente está pasando algo, otra gente lo ve, el mundo lo ve, y cuando te sientes que estás haciendo lo que quieres. Y pues estoy muy emocionada que ya voy a ir a Nueva York el próximo año. Me hizo muy feliz y muy agradecido. Hoy tenemos el gusto de recibir a dos mujeres que han dedicado su vida a impulsar la educación desde el arte y la creatividad. Nos acompaña la licenciada Liz Cárdenas Rodríguez, percusionista, pedagoga, artista multidisciplinaria, docente en el Conservatorio Nacional de Música, formadora de docentes con una gran trayectoria en proyectos educativos que integran las artes en el aula desde hace 35 años. Y viene acompañada de la maestra María Concepción Morán Martínez, psicóloga y pianista, docente en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Música de la UNAM.
que ha dedicado su trayectoria a tender puentes entre la ciencia y el arte como formas de comprender y transformar al ser humano. Ella coordina el proyecto Psicología y Arte, donde el arte es una vía para el desarrollo integral, emocional y creativo de estudiantes en contextos diversos. Desde hace más de 4 décadas imparte asignaturas como Psicología del Arte, Creatividad y Cognición Musical. Y además es fundadora del Laboratorio de Psicología y Artes Musicales, donde investiga y promueve prácticas que integran la percepción, la emoción y la expresión artística como parte del proceso educativo. Bienvenidas al Quehacer Virtual. Muchas gracias por estar con nosotros en el Quehacer Virtual. ¿Cuál es el papel del arte y la creatividad en la educación? Bueno, yo te diría que es más que un papel, debería de estar integrada totalmente al proceso educativo, ¿sí? Y yo ahí hablo no de arte, sino hablo de prácticas artísticas. Es importante darse cuenta que es un proceso continuo en el cual se van apoyando todos nuestros saberes, desde el emocional, el colectivo, y nos permite crecer como humanos. Ajá. Normalmente utilizamos el término arte, no así los que estudiamos arte, pero sí las personas que intentan aplicarlo dentro de su práctica diaria como algo especial, como algo lejos de la formación tradicional y dentro de todos los contenidos que dan los alumnos, que se le da a los alumnos. Pero en realidad, como menciona la maestra, yo comparto desde que escuché ese término, las prácticas artísticas deberían ser integradas así como cualquier otra materia dentro de la escuela, sin tener que separarla como algo que es diferente, pues por todas las características que te da el formarte en base a la disciplina artística. ¿Y la creatividad en el desarrollo integral de una persona? A ver, aquí hay algo muy interesante de la creatividad. Ve, lo que nosotros tenemos es, todos tendemos a pensar algo, irnos a esto que llamamos dentro del mundo de la psicología pensamiento convergente. Ajá. Se nos ocurre la misma idea. Sí. Ajá. Una de las cosas que hemos encontrado, que yo te diría que es fundamental para el ser humano, ¿sí?, es que la creatividad inmersa dentro del mundo artístico genera automáticamente pensamiento divergente, que sería esto diferente a lo que a todos se nos ocurre. Claro. Por lo tanto, si queremos que existan nuevas ideas de cómo va a formarse ahora sí que nuestro futuro dentro de la humanidad, necesitamos nuevas preguntas también. Y estas preguntas pueden surgir de esta actividad tan especial que integra tantas cosas dentro de nuestro ser, porque es no solamente nuestro cerebro y nuestra mente y nuestro cuerpo, sino también nuestro entorno. Exacto. Entonces, esto genera a lo mejor, yo esperaría, nuevas preguntas que después, a través de un pensamiento más riguroso, con base en evidencia, que sería el pensamiento científico como característica principal de que te vas ya a una reducción en donde estás más enfocado en ciertas cosas, respuestas, ¿sí? Entonces, yo ahí creo que el amalgamar arte, ciencia, entorno, ser humano, bienestar, deberíamos de tenerlo. Y obviamente naturaleza. La creatividad es muy importante trabajarla, pero sobre todo dejar que la propia persona descubra qué tanta curiosidad tiene. Ahora, esta curiosidad pues parte de enseñar al alumno de una manera formal. La ciencia, el arte, pero de manera formal. Ajá. Para que de esa manera él obtenga las estructuras reales de un aprendizaje, porque muchas veces diluimos la formación y eso no permite que el alumno
realmente encuentre un camino firme para avanzar y autodescubrirse, que es la gran bondad que tienen las áreas artísticas, un autodescubrimiento no propiamente de qué tan talentoso soy, sino que hay en mi entorno muchas cosas que las integro a mi vida y que también a través de esa estructura de pensamiento puedo generar curiosidad, puedo generar ideas y de la misma manera aprender a cómo resolverlas o cómo entenderlas. Creo que esta parte de la creatividad también nos ayuda mucho a poder solucionar cosas que nos inquietan, pero que no sabemos por dónde abordarlas. Claro, y ahí es también donde converge la percepción y la cognición. ¿Nos podrías hablar un poquito más de cómo se vincula el arte con estos procesos de percepción y cognición? La percepción a través de la educación artística Sí. es sumamente interesante porque nosotros manejamos cosas intangibles. Ajá. Las artes también, muchas de ellas son de tiempo. Sí. Y como los elementos que la componen son intangibles, entonces tienes que hablarle a la persona de una manera muy interna, Sí. ayudarle a interiorizar para poder externar lo que tiene, Claro. lo que él siente. Hablemos de un estudio de un cantante de ópera. Ellos, por ejemplo, les dicen, respira, baja, sube, apoya, impulsa, pero todo es así, a señas. Claro, llevan materias como el órgano fonador, que es a lo que voy cuando digo que necesitan una formación bastante estructurada, pero todo es de imaginar. Cuando tocas una melodía y te dicen un piano, o sea, un suave, dices, ¿qué es suave? O un amoroso, o un cantabile, dices, ¿cómo hago cantabile? Voy a la traducción, veo y digo, sí, ¿y cómo canto? Ese tipo de cuestiones que son intangibles nos permiten ir desarrollando más agudeza en la percepción. A mí me gustaría en este sentido como sintetizar esto que Liz menciona tan bonito, diciéndote, primero, la percepción no es un proceso solamente de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que el exterior entre a nosotros, sino también hay un proceso que nosotros le llamamos top-down, que es del todo lo que nosotros imaginamos, etcétera, etcétera, se integra con nuestro entorno. Esto es, hay memoria, aprendizaje, motivación, emoción, entorno, todo esto, imagínate que lo licúas y finalmente te sale la percepción en un momento determinado de algo. Los coristas de Christophe Baratier es una emotiva película francesa que nos transporta a un internado para niños en situación de vulnerabilidad, donde un maestro de música, más sensible que estricto, decide formar un coro y a través del canto coral logra tocar el alma de sus alumnos y transformar su entorno. Los coristas es una oda al poder transformador del arte y la vocación docente que nos recuerda que con empatía, sensibilidad y compromiso es posible despertar la esperanza en quienes más lo necesitan. La música se convierte aquí en un puente hacia la sanación, la disciplina y el descubrimiento del propio valor. Una historia profundamente humana que demuestra cómo una sola persona, un maestro comprometido, puede marcar la diferencia cuando cree en el potencial de los demás. Esperamos que disfrutes de esta recomendación y no olvides dejarnos tus comentarios. Que yo puedo decir que empecé con ella, desde luego fueron libros, porque era una bebé muy chiquita y no tenía esta actitud para estar agarrando, haciendo. Era yo siempre estarle cantando y estarle leyendo. Eran las cosas que yo siempre hacía con ella de bebé. Cuando empezó a ser ya una niña móvil, era el explorar cosas, ¿no? El poner en la puerta papel, darle todo lo que ella pudiera, las crayolas, todo esto que a veces pensamos que puede ensuciar y que no es apropiado para un niño, al contrario, ¿no? O sea, está lleno de texturas, de colores, de olores, de qué puede hacer, ¿no?
Entonces ahí yo empecé siempre a darle estas cosas a Ana, ¿no? El ir afuera y que ella pudiera recoger estas piedritas, recoger palitos, traerlos a la casa, ponerle papel, los empezar a pegar. O sea, ese tipo de cosas siempre fueron promovidas en la casa. Cantaban, se les proporcionaron instrumentos, teclado, la flauta, y a ellas les gustaba la música y les gustaba cantar. En sus trabajos de la escuela, desde el kinder, eran muy buenas dibujando, aplicando el color, tenían buena proporción referente a las dimensiones del cuerpo, de las plantas, de los animales. Entonces, les fuimos fomentando el desarrollar esa habilidad del dibujo, de la aplicación del color. Yo pienso que ya de familia lo traían y es cosa de detectar la inclinación de los hijos y ayudarlos a desarrollar esos talentos. Cuando era una niña y entender el mundo así, de poder dibujar el arco iris, de poder dibujar un elefante, de poder dibujar este elefante quiero que vuele esto, estas cosas que me suceden en la cabeza y las veo y no están pasando aquí, las puedo plasmar aquí, ¿no? Entonces, esa parte como niña, pues estaba allí y se desbocaba su imaginación en seguir hablando, en seguir haciendo ella historias, no solo en pintarlas, sino en el hablarlas, ¿no? En el tomar un libro y empezaba a medio actuar o hacer este tipo de cosas. Cuando fue adolescente y sobre todo en la pandemia, que necesitaba a sus pares, porque Ana era una adolescente de 13 años, realmente necesitaba más a todos estos adolescentes que a mí. O sea, el arte fue donde yo puedo expresar y poner a todas estas niñas que ella dibujaba en aquel entonces, que estaba más en el anime y todos estos dibujos y expresar y sentir, y tú la veía decir y me decía, voy a pintar porque me calma, ¿no? O sea, al final de esta ansiedad de estar encerrados, había una salida y esta salida era el dibujar, ¿no? Y ahora que es más grande y que empieza a hacer juicios y que empieza a ver, pues ya sus pinturas es, quiero hablar de esto que está pasando en la sociedad y quiero plasmarlo. Se sentían muy satisfechas de presentar sus tareas en la escuela, exposiciones sobre algún tema que les pedían. No se basaban en hacer un collage de pegotes. Ellas les gustaba también ilustrar el tema con dibujos en blanco y negro o a color. Y eso les dio más seguridad en su forma de expresar, su forma de analizar lo que investigaban para exponer en clase. Por medio de las artes, el pintor, el músico, el bailarín plasman sus sentimientos, su apreciación de lo que son las cosas hermosas que hay en la vida. Yo tengo videos de Ana cantando y moviéndose y aprendiéndose las tablas de multiplicar porque lo gozaba y se las aprendió así. O sea, y que empezaba 2 por 2 y moviéndose. Y a veces la gente me dice, ¿y por qué? Mis hermanos me dicen, ¿y por qué es que Ana esté ahí como loquita estando corriendo? Es que su cuerpo necesita eso y se aprende las tablas. O sea, tiene mucho gane, ¿no? Entonces, esta parte de dejarlos explorar y no pensar que van a ensuciar, tenemos que irla dejando un poco. O sea, ¿qué es más importante? ¿El goce de nuestros hijos aprendiendo o una mesa? Que los traten con mucho amor y que pongan atención. Ahí se pueden ir dando cuenta de que los niños, igual que cualquier ser humano, tienen esos dones y talentos de apreciar la belleza en la música, en los colores de las flores, de los animales. El segundo consejo, no violenten a sus niños pretendiendo que sean buenos pintores o buenos escultores o buenos músicos, porque imponerles, pues para mí es violentarlos. Y si tenían el deseo quizá por imposición, ellos tal vez lo rechacen.
y no logren desarrollarlo. Y no nada más en las artes, porque también existen las artes en las matemáticas, en la ciencia, en la biología, en la medicina. En todo hay artes. El arte de poder conocer al ser humano y ayudarlo. Hay que ayudarlos a que descubran ellos mismos su potencial y lo desarrollen. ¿Qué tipo de prácticas artísticas permiten desarrollar la observación y la escucha activa? Obviamente, bueno, la música, que aquí nos está muy, muy bien representada, Sí. pero yo te diría Ajá. que también deberíamos de hacer énfasis, por ejemplo, en el teatro, ¿sí? El teatro, generar teatro en todos los niveles educativos sería muy, muy, muy importante, Ajá. porque además ahí tienes todo lo corporal en acción. Obviamente la danza también. Sí. Y cuando tú estás haciendo una actividad como también escritura creativa, curiosamente también está ahí presente esto. Sí, por supuesto, ¿sí? la pintura La también. pintura, obviamente. Es más, a mí me encanta la jardinería y yo te Sí. diría que el estar en un lugar de la naturaleza, En contacto con la naturaleza. escuchando los sonidos Sí, de por la supuesto. naturaleza, que por cierto, una obra hermosísima de la vista, que hace énfasis en relación a los sonidos de la noche, es preciosa, es preciosa. Y yo creo que te abre los sentidos y empiezas a darte cuenta de todo lo que está ahí. Ujú. Y que tú, metido en este mundo colapsado, que corremos de un lado para otro, etcétera, etcétera, ¿sí? No nos damos cuenta. Entonces, las prácticas artísticas yo creo que tienen una finalidad muy importante, Sí. y es mostrarte lo que en muchas ocasiones no ves, no oyes, no sientes. Sí. Y empezando también por tu cuerpo mismo. Ujú. Una parte muy importante que es sencilla relativamente de manejar Sí. dentro de las instituciones educativas son los grupos corales, Sí. donde la participación se hace al mismo nivel todos. No tiene nadie que sobresalir, aprendes a escuchar al otro, a observar a un director, es decir, las prácticas grupales que se dan a nivel pedagógico, trabajo entre pares, Sí. a veces está dirigido, pero en este caso con las prácticas, totalmente dirigido, totalmente disciplinado. Y la otra, aprendes a escuchar al de al lado, aprendes a observar, aprendes a hacer un grupo, a trabajar en colectivo, que es mucho de lo que en las escuelas de arte superiores se quita totalmente. Pero llevándolo a un nivel que no sea profesional, todas las integraciones que se hagan en equipos, en grupos, como el teatro es súper importante porque maneja todas las áreas, música, artes plásticas por la coreografía, la escenografía, danza por la coreografía, es decir, conjugas muchos elementos que te permiten a veces crecer mucho más y entender, y también poder enfocarte y autoconocerte. Yo voy mucho al autoconocimiento porque tienes que conocer realmente cuáles son tus capacidades. A veces nos limitamos, si los niños no cantan, los adultos no cantan, no hacen, pero los mejores coros, muchos de los mejores coros son de personas que no son profesionales. Yo ahí me gustaría comentar que tenemos investigaciones que demuestran la importancia del canto coral en instituciones y simplemente en organizaciones de todo tipo, como para bajar el estrés de todos los que participan en dicha organización y entender al otro de otra manera, ¿sí? Y respetar sobre todo el trabajo colectivo, que eso yo creo que en muchas ocasiones nos hace mucha falta. Sí. Estamos hablando de observación, silencio, escucha, movimiento, construcción del aprendizaje. ¿Por qué el silencio y el movimiento también son formas de expresión en el arte y en el aula? Es que en el silencio encuentras todo lo que tú crees que escuchas, que oyes. Cuando tú guardas silencio, tienes también una especie de meditación, algo interior, que te permite entender más lo que pasa
a tu alrededor. El silencio no le ponemos importancia porque, bueno, así físicamente dices no hay silencio porque siempre hay algo de sonido afuera, algo de sonido a tu alrededor, pero estrictamente te permite autoescucharte. Yo ahí siempre recomiendo escuchar todos los días 433 de Keisha. Sí, O sea, sí, de sí, verdad, me encanta. si eso hiciéramos por las mañanas, Sí. tendríamos una limpieza Ajá. sonora finalmente Sí. y nos permitiría, ahí sí te digo, observar todo lo que sucede en nuestro entorno, Sí. y si pudiéramos escucharlo en un ambiente además cercano a un árbol, algo así, Sí, yo qué te maravilla, aseguro ¿verdad? que valoraríamos también mucho más esto que tenemos junto y que en muchas ocasiones estamos acabando con él. Muy bien, para cerrar este bloque, ¿cómo se construye el aprendizaje cuando se incorporan estas prácticas? Yo ahí te diría que al incorporar el silencio en un ámbito educativo, lo que encontraríamos primero mucho es lo que Liz dice. Nos daríamos cuenta que estamos pensando 1000 cosas a la vez, ¿sí? Y nos organizaríamos nuestros pensamientos, y otra cosa muy importante, nos permitiría observar al otro o a la otra o al otro. Claro. Es una forma diferente de integrarse al mundo. Sí. De integrarte dentro de tu salón de clases, dentro de tu orquesta, de tu coro, pero yo lo bajo un poco a las aulas tradicionales, porque no tenemos como ese desarrollo y ese tiempo. No se dan los docentes el tiempo de esperar a que el alumno asimile a través de cualquier ejercicio que se haga, práctica artística o de otro tipo académica, que se logre en sí entender lo que se está enseñando. La Asociación México-Japonesa te invita a participar en el concurso de ilustración y pintura 2025. El tema serán los yokai, monstruos o espíritus japoneses que aparecen al cambiar su forma original, ya sea en animales o humanos mezclados con lo que te puedas imaginar. Tal vez uno de ellos se esconde cerca de ti, así que imagina con libertad y creatividad tu propio yokai. Si tienes entre 4 y 99 años de edad, participa. Tienes hasta el 30 de septiembre para entregar tu obra. Consulta las bases en Facebook o escanea este código QR. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Instagram, Facebook y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, la influencer educativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scar y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos cambia la vida. ¿Sabías que el arte no es solo una materia, sino una herramienta poderosa para conocerte, expresarte y transformar tu entorno? Cuando pintas, bailas, actúas, escribes o cantas, ¿estás haciendo mucho más que solo pasar el rato? Estás entrenando a tu cerebro para ser más creativo, sensible y empático. En un mundo donde todo parece rápido, competitivo y desconectado, el arte nos regresa a lo esencial. A sentir, a crear, a conectar y a pensar diferente. Por ejemplo, el dibujo y la pintura fomentan la concentración, la coordinación visomotora y la capacidad de la planificación al trabajar con colores, con sombras y formas. El emprender a tocar un instrumento refuerza la memoria, la capacidad de análisis y la motricidad fina. Además, ayuda a estimular la actividad neuronal al coordinar ritmos y patrones. La escritura creativa potencia el pensamiento lógico, la imaginación, así como el desarrollo del lenguaje al construir historias y estructurar ideas.
El teatro y la actuación ayudan con la improvisación y el pensamiento rápido para responder a situaciones inesperadas. Y la escultura o modelado en arcilla ayudan a la coordinación y a la planificación al visualizar la estructura antes de crearla. Cada una de estas actividades activa diferentes áreas del cerebro y contribuye al desarrollo cognitivo de manera divertida. ¿Y te cuento un secreto? La mejor parte es que no tienes que ser un artista profesional para disfrutar del arte, ya que el arte es de todos y para todos. ¿Eres profesor? Súmale arte a tu clase. ¿Eres mamá o papá? Juega con tus peques desde la imaginación. ¿Eres estudiante? Atrévete a expresarte con palabras, colores, movimientos y sonidos. Y como dijo Edgar Degas, el arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. Así que ya lo sabes, dale un espacio al arte en tu vida. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Karina Jasso, soy psicólogo humanista y psicoterapeuta gestalt. Hoy quiero hablarles acerca del arte terapia. Cuando escuchamos la palabra arte terapia, creemos que tenemos que ser un Van Gogh, un Picasso, que tenemos que ser escritores increíbles y hacer obras de arte dignas de un museo. Pero la realidad es que la arte terapia no se trata de eso. La arte terapia es una herramienta que utiliza la psicología para hablar sobre nuestras emociones. Nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a contactar con nosotros mismos, nos ayuda a trabajar nuestra autoestima, bajar la ansiedad, trabajar la depresión, trabajar duelos, situaciones inconclusas, trabajar inclusive el trauma. Primero, para trabajar en un grupo de arte terapia, se hace una presentación. Es una dinámica para romper el hielo y todos los asistentes puedan conocerse entre sí y agarrar confianza. Posteriormente, se hace una pequeña meditación. En esa meditación se toma el tema a tratar del taller. Después de eso, se empieza la magia, el arte, la creatividad. Cada persona comienza a perderle el miedo al blanco y empezar a crear una obra que exprese lo que necesita, apoyándose, en este caso, de las artes plásticas. Posteriormente, se invita a los asistentes a opinar acerca de la obra que cada una de las personas presentes. Se hace una ronda y en esta ronda evidentemente hay reglas. Es nada en contra de la persona que está exponiendo su pieza, sino que es algo que sume, algo que pueda aportar un punto de vista diferente, o algo que a lo mejor la persona no alcanzaba a ver, algo que pueda ayudarla a crecer en lugar de juzgarla, de criticarla, de exponer si hizo mal o no un trazo, o si utilizó mal los colores, o criticar su técnica. Eso no importa. Lo que importa es acompañar a la persona que está exponiendo su pieza. Y es ahí donde también interviene el terapeuta con sus técnicas y puede ayudar a la persona a cerrarla o a contenerla o a procesar esa situación, o invitarla a tomar un proceso terapéutico individual para resolver esa situación inconclusa. Posteriormente de que cada uno de los asistentes dio a expresar su pieza y hubo una intervención y una contención grupal, se agradece el permitirnos entrar en su mundo interno. La arte terapia nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay una fuente de creatividad capaz de sanar. No importa nuestra edad ni nuestra experiencia con el arte. Lo importante es permitirnos sentir, crear y transformar. Porque cuando el arte se convierte en terapia, también se convierte en una esperanza. Muchas gracias por ver hasta aquí. Mis estudiantes y yo agradecemos a Quehacer Virtual y a TV UNAM la oportunidad de poder promover y compartir nuestro proyecto que se llama El Arte y la Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 450 millones de personas sufren de algún trastorno mental en algún momento de su vida. En Guerrero, nuestro estado, tras la pandemia del COVID-19,
las afecciones de salud mental incrementaron un 12%, destacando trastornos como son depresión, ansiedad, consumo de sustancias e intentos de suicidios. Es por esta razón que surge este proyecto, porque creemos en el valor del arte para transformar vidas. Nos enfocamos principalmente en demostrar su beneficio en espacios educativos, terapéuticos y sociales, basándonos en su estudio para validar los efectos positivos en la salud mental y general. Este trabajo se fundamenta en varias teorías que respaldan el impacto positivo que tiene el arte en la salud mental, tales teorías como la teoría humanista, la teoría gestal y el arte terapia. Todas ellas destacan el arte como una herramienta para el bienestar emocional, el desarrollo personal y social. Para la investigación que realizamos utilizamos un enfoque mixto, un paradigma pragmático y el diseño de la investigación es de tipo experimental. El nivel de la investigación es de nivel explicativo. La muestra fue finita e intencional. Utilizamos escala Likert para medir los niveles de ansiedad, depresión y bienestar emocional. Para la validación de los instrumentos se ocuparon el inventario de Beck y la escala de Hamilton. Estos se aplicaron al principio y al final de las intervenciones artísticas de las distintas disciplinas. Una vez que concluyó la aplicación de estrategias artísticas, pudimos identificar a través de un test y un análisis estadístico el gran impacto del arte en la mejora de las personas con estas afecciones, puesto que los niveles de depresión y ansiedad disminuyeron notablemente. Sin duda, el arte tiene grandes beneficios. Promueve el autoconocimiento, la reflexión y el manejo de las emociones. Estimula la creatividad, la autonomía y la toma de decisiones y fomenta la inclusión social. Este trabajo de investigación fue presentado en el coloquio de verano de investigación de nuestra escuela. Los proyectos de literatura y música fueron seleccionados y obtuvieron así un lugar destacado. No obstante, todas las áreas como pintura, escultura, dibujo y danza tienen la misma esencia: enaltecer el arte como coayudante de expresión, bienestar mental y emocional. La difusión de este proyecto ha sido clave para visibilizar la importancia que tiene el arte en la salud mental. Desde la Universidad Autónoma de Guerrero nos ha prestado varios espacios para visibilizar dicho proyecto. Estos acercamientos demuestran que el arte no solo sana, sino que crea redes académicas para que otras instituciones conozcan el impacto social de dicho proyecto. Gracias Quehacer Virtual. Gracias TV UNAM por brindarnos este espacio para compartir nuestro proyecto. Y recuerden, el arte es reflexión, expresión y transformación. ¿Cómo puede el arte ayudar a que el estudiantado reconozca sus fortalezas y debilidades? Bueno, en la formación de verdad, esos dos temas, esos dos ejes, fortaleza y debilidad, que son una sola, porque es una persona la que las posee, el ayudarle a través de una práctica artística a identificarlas en sí mismo yo diría que es hasta medular para la forma en que el alumno aprende, porque a través de una práctica artística dices, no, yo no canto esto, pero puedo bailar muy bien. Entonces mi debilidad es el canto, pero no por eso voy a dejar de cantar. ¿Sabes? Voy a seguir intentando y voy a seguir haciéndolo porque me voy a integrar, pero también quiero apoyar en la parte de la coreografía. Es un ejemplo hablando de los coros. Para eso la práctica artística es lo que funciona. Que el maestro también, el profesor, el docente, el indicado, sea el que te diga, ¿sabes? Tú estás súper bien para esto. No que le digas, estás terrible en esto. No, vamos a agarrar de esta fortaleza para que entonces no olvides tu debilidad, tenla presente, pero trabájala, porque en algún momento vas a conseguirlo. Pero bueno, hablando de arte, pero también hablando esto mismo, lo traspolas a las matemáticas, a cualquiera de tus asignaturas, y entonces generas, regreso a la palabra, autoconocimiento en el alumno y dice, ok, este es mi camino, esta es mi área. Yo ahí haría hincapié en algo muy importante que mencionó Liz, y que es que cuando tú conoces esos talones de Aquiles que tienes, sabes cómo apoyar el que no se manifiesten en cierto momento. ¿Sí me entiendes? Sí. Generas campos y caminos alternativos que poco a poco van desarrollando y ya no vas a tener a lo mejor de la manera que tenías ese talón de Aquiles tan pronunciado, ¿sí? Y de una manera no agresiva, ¿sí?
no Sobre pensando no sirvo, que eso automáticamente cierra todo, ¿sí? Sí, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo generar este autoconocimiento, esta autoconciencia. ¿Cómo puede el arte ayudar al estudiantado a ir generando este tipo de herramientas para la autoconciencia y el desarrollo emocional? Hay algo ahí que nosotros manejamos que es metacognición y que es como tú a ti mismo te vas observando, ¿sí? Y obviamente eso que implica el salirte, observarte, no juzgando y diciendo no lo vuelvo a hacer porque me sale espantoso, sino diciendo voy a encontrar un camino alternativo y también checando tolerancia a la frustración. Hay algo muy importante que se genera en las prácticas artísticas y en una práctica en general, no solamente artística, sino comprometida, que es tolerancia a la frustración y que es muy importante desarrollarla. Y actualmente nos afecta mucho porque la inmediatez de la obtención de todos los placebos que tienen los estudiantes nos complica mucho porque la labor artística es lenta. Sí es muy integral y ayuda al fortalecimiento de los demás saberes, de los demás aprendizajes, pero es lento. Entonces, mientras no esté incluido un tiempo pertinente dentro de tu práctica docente, el poner un poco de arte dentro de tu aula, entonces no ayuda mucho, no lo puedes aplicar mucho. Y esa parte también, el alumno ahora ha cambiado mucho. Ahora es muy difícil de pronto mantener atención, enseñarle a observar, pedirle. Entonces, como cuesta más trabajo, a veces pues no lo haces en práctica docente, no lo dejas dentro de tu salón. Oigan, y va aquí un elemento también importante. ¿Cómo se puede vincular a la familia en todo este proceso? Yo creo que esa parte es vital. Desde hace unos años se viene manejando como muy claramente la participación docente, alumno, padre de familia. Sí. Todos los tres debemos participar, solo que también la ausencia un poco dentro del aprendizaje, que nuestros padres no están totalmente involucrados en el aprendizaje. Ellos los llevan a una clase, pero no ven qué están haciendo en la clase. Los llevan a la escuela. Hay escuelas, colegios que tienen muy bien definida esta parte y sí hay involucran a los padres, pero en la mayoría no se dan ese tiempo. Entonces es importante que el papá participe también y se integre a la misma actividad artística que están realizando los alumnos. Por supuesto. Yo ahí diría algo muy importante. Las prácticas artísticas también incluyen la apreciación de prácticas artísticas. ¿Sí? O sea, no solamente puedes tú generarlas desde tu persona, sino que también deberías de exponerte a escuchar prácticas artísticas en familia que sean interesantes también como esta forma de enriquecimiento total. Que buscaran realmente esto que te da el cine, que le llamamos en muchas ocasiones de autor, ¿sí? Que es algo más que te nutre al teatro, a la FUNAM, al MUAC. Tenemos dentro de nuestra universidad lugares especiales, increíbles, que podrían hacer estas idas en familia, después juntarse y preguntarse, ¿qué te dijo? ¿Qué viviste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quedas? Excelente. Y quitar a lo mejor la palabra aprendizaje para que no se sienta que todo tiene que ser, sino simplemente ¿qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dejó esto? Sí, muy bien, muchas gracias. En México, más del 50% de los estudiantes presenta ansiedad o estrés. ¿Y tú? ¿Cómo estás de verdad? ¿Has sentido un nudo en la garganta o un hueco en el pecho sin saber por qué? Hoy te traigo una herramienta efectiva, un escáner emocional con colores. No necesitas ser artista, solo necesitas pausar y sentir. Te prometo que este ejercicio puede ayudarte a entender qué está pasando por dentro. ¿Te animas? Cierra un momento los ojos, respira profundo, imagina que tu cuerpo es un lienzo, como un mapa emocional tipo Iron Man.
Ahora respóndete mentalmente. ¿Qué color tiene tu mente hoy? ¿Y tu pecho, tu estómago? ¿Dónde sientes tensión? ¿En la mandíbula? ¿Los hombros? ¿La espalda? Asigna un color a cada sensación. Rojo para enojo, azul para tristeza, amarillo para otra emoción. No hay respuestas correctas, solo lo que sientes. Ahora abre los ojos y dibuja una silueta rápida de tu cuerpo. Colorea esas partes con los tonos que sentiste, así de simple. Acabas de crear tu radiografía emocional. Mira tu dibujo. Eso que ves también eres tú y mereces cuidarte. Tus emociones merecen ser escuchadas, aunque sea con crayolas. Pinta, escribe, habla. Y si tus colores se oscurecen mucho, pedir ayuda también es un acto de amor propio. Ahora sí, ¿de qué color pintarías tu ánimo hoy? Déjalo en los comentarios o con un emoji. Te leemos. Ánimo, cuídate mucho y vuelve cuando necesites reconectar contigo. Nos vemos en terapia. ¿Qué mitos prevalecen sobre el papel del arte en la educación formal y cómo se pueden desmontar estas creencias? ¿Quieres que yo empiece? Bueno, la primera cosa que yo creo que es muy importante mencionar es que las prácticas artísticas no solamente son para alguien que nació con un talento especial. Esto yo creo que en general tenemos esta idea del artista. Sí, que nacemos con un don. Exacto. O otra cosa muy importante, que no requiere un aprendizaje previo, que te pones y te cae del cielo la idea fantástica. ¿Sí? O sea, hay que trabajar y hay que trabajar mucho y hay que trabajar continuo. Y también otra que se me ocurre rápidamente en relación a esto, que es para pasarla bien, no forzosamente. Sí. No forzosamente. Sí, no, nada de eso. No. Yo creo que son de los dos mitos principales. Uno, cualquiera puede aprender música. No importa de verdad ni su condición, ni nada. Es solamente la disposición, porque es igual que aprender a leer y escribir. Todos tenemos que hacerlo. Entonces, en cualquier tipo de arte es el mismo fundamento. Solo que el mito es que es muy difícil y es para unos cuantos. No lo es así. Y yo creo que las escuelas de arte nos debemos encargar, no tan solo de formar profesionales en la música o solistas, sino también gente que tenga el conocimiento de la formalidad de una educación artística, de una educación en el arte, pero no precisamente porque seas súper talentoso, ¿no? Y tengas habilidades. El mito es que lo mismo que mencionó ella, ese mito es súper usado en todos lados. Música es para disfrutar, divertirse, para no hacer nada. Y en realidad es por la poca importancia que se le ha dado a la vinculación de la formación artística dentro de las demás materias. Ándale. Si tú lo utilizaras de manera medular, yo pongo el ejemplo siempre de lectoescritura. Sí. La música son bolitas y palitos. Sí. Si tú empiezas al chiquito de kinder darle un significado a ese circulito y a ese palito que estás formando, entonces no le dices va a ser la A o va a ser la D, sino esta es una negra, esta es una blanca. Entonces aprendes a manejarle al alumno el doble lenguaje y lo metes desde el principio a este lenguaje, porque es otro idioma el que hablamos de simbología, pero le ayudaría muchísimo. Solo que otro de los mitos es, si no soy músico profesional, no puedo enseñar música. Debemos generar más cursos. Debemos generar apoyo a los docentes para enseñarles. Afortunadamente, la Facultad de Música de la UNAM tiene mucho esa formación en verano para los profesores, que les ayude realmente a profesionalizar un poco su labor dentro del aula. Ay, qué emoción escucharte. Ya me dieron ganas de irme el verano a estudiar piano. ¿Y qué políticas educativas deberían impulsarse para integrar las artes de manera sistemática en el currículo? Y ahorita voy contigo, que quiero que nos platiques varias cosas. Díganme. Bueno, yo la primera cosa que te diría es, yo rompería muros. Sí. ¿A qué me refiero? A este muro que parece como que separa el arte y la ciencia,
yo lo quitaría, ¿sí? Y me iría más a la formación, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿me entiendes? Sí, a esta integración. Exacto. Que cuando tú lo ves, ciencia total, haciendo una gran cantidad de investigaciones y además de una manera muy hermosa. Y además, si tú estás en contacto con científicos, te vas a dar cuenta que también utilizan este lenguaje de wow, esta demostración es muy hermosa. Entonces, lo hermoso o lo bonito o esta satisfacción que te da la creatividad humana está en todos estos mundos y yo creo que valdría la pena esto. Y ahí también reflexionaría mucho sobre la importancia de apoyar el desarrollo docente antes del desarrollo del estudiantado. Ay, sí. Oigan, ¿qué retos y posibilidades ven en los próximos años? Yo creo que un reto inicialmente sería la integración formal de la docencia en arte. La mayoría de escuelas profesionales la tenemos, pero no estamos realmente manejando sobre un programa real que permita su integración a las escuelas. Sí. Ese es un problema porque tú tienes tu currícula, tienes todo, pero ¿qué tanto va ligado a las necesidades reales dentro de una escuela primaria, secundaria, la que sea, ¿no? Y en escuelas profesionales tenemos ese también problema porque todos somos músicos. Todos somos concertista N, licenciado en X, pero no somos pedagogos. Entonces, deberíamos tener también esa formación para poder generar realmente el interés real sobre la práctica artística en las escuelas. Sí. Yo ahí diría, y lo tengo aquí como algo muy importante de hacerle publicidad, el Aleph, que es un festival que fusiona las artes y las ciencias desde 2017, ha mostrado la alianza que existe entre la ciencia y el arte de una manera maravillosa. Acérquense a lo que nuestra universidad nos da y lo que los grandes especialistas han hecho. Y tenemos museos muy hermosos también, como Universo, en donde las prácticas artísticas están involucradas dentro del mundo de la ciencia de una manera, desde las generaciones más pequeñas, muy, muy enriquecedora, yo diría. Oye, y también escribiste, salió un artículo tuyo en esta revista, Capitel. Platícanos brevemente, que tenemos 30 segundos. Bueno, yo lo que te diría es que esta revista la pueden encontrar, por ejemplo, en el MOAC. Y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y también en varias librerías. Es de manera gratuita, se llama Capitel, ¿sí? Y aquí, la verdad, que me encantó el árbol que pusieron aquí. Tengo un artículo que recomiendo que se acerquen. La idea es de difusión y lo que menciono es cómo la práctica artística teje vínculos entre las personas y la naturaleza. Entonces, hago una amalgama entre creatividad, psicología y prácticas artísticas que me encantaría compartir con todas y todos ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Muchas gracias, Liz, por haber estado con nosotros, porque educar con arte no es decorar el aula, es formar personas más libres. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. ¿Qué pasa cuando el arte entra al aula? No solo se colorean dibujos ni se decoran libretas, también se movilizan emociones, activa el pensamiento y despierta la imaginación. Desde la pedagogía creativa, las expresiones artísticas no solamente son decorativas o un espacio para pasar el tiempo, sino que son herramientas fundamentales para el desarrollo integral, emocional y social de los niños y de las niñas. A continuación te muestro una actividad que se llama Sanando el Corazón. Esta actividad la implementé con mis estudiantes y espero que te sea útil a ti también. Hoy les traigo la actividad Sanando el Cora, una estrategia para trabajar el área emocional. Lo primero que haremos será cortar un corazón en una hoja de opalina. Posteriormente lo partiremos a la mitad y se les indicará a los niños que escriban algo que les haya dolido, algo que les produzca tristeza o algo que les pese dentro del corazón.
Posteriormente y con mucho cuidado, se les indicará a los estudiantes que cosan las dos mitades del corazón para que queden unidas. Una vez que hayan terminado de coser el corazón, procederán a dibujar algún paisaje o algo que les transmita mucha calma. Mientras los niños están coloreando el dibujo, es importante mencionarles que la vida es más que momentos tristes y que nunca debemos perder la esperanza y el amor. El arte es una puerta abierta a la escucha, a la empatía y a la socialización con los otros. Cuando un niño dibuja su mundo, lo está reinterpretando, lo está reconstruyendo, lo está sanando. Las prácticas artísticas son un derecho, ya que nos permiten formar a estudiantes más sensibles, más críticos y más conectados con su entorno, pero sobre todo más conectados con ellos mismos. Como docentes podemos tejer puentes entre el corazón y el conocimiento, y el arte sin duda es uno de esos puentes hermosos. Nunca olvidemos que educar con arte es educar con el alma. Mi nombre es Eduardo Vázquez y puedes seguirme en todas mis redes sociales. Hasta pronto. El libro El arte como experiencia de John Dewey es ideal para ti si eres reflexivo, te interesa la pedagogía y la filosofía, pues nos recuerda que el arte no es un lujo, sino una forma esencial de conocer y vivir el mundo. Dewey propone que el arte tiene sentido cuando lo conectamos con la experiencia cotidiana y con el aprendizaje significativo. Es una lectura que invita a transformar nuestras prácticas educativas desde una mirada sensible, creativa y profundamente humana. Esperamos que disfrutes de la lectura y envíanos tus comentarios. Y hemos llegado al final de este programa, pero ojalá sea solo el inicio de muchas ideas que florezcan en tu mente y en tu corazón. Hoy comprobamos que el arte no es un accesorio, es una herramienta poderosa para enseñar, para sanar, para transformar. Que nunca falten los colores, la música y el movimiento y la emoción en nuestras aulas y en nuestras casas. Gracias por acompañarnos, por abrir tu sensibilidad y por creer que una educación con arte es una educación con alma. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Hasta la próxima.